Hola a todos, hoy les traemos este material audiovisual sobre enfermedades de Duchenne. Somos alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas, carrera Medicina de la Universidad Nacional del Caaguazú, Coronel Oviedo, Paraguay. Los integrantes de este grupo son Freddy Colmán, Juan Jara y quienes habla Enrique Estigarribia. La distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué son las distrofias? Es un conjunto de enfermedades de carácter genético y progresivo que afecta a las proteínas estructurales del músculo esquelético llevándole a una atrofia. En este caso, la proteína afectada es la distrofina. ¿Y qué son las atrofias? La atrofia es la disminución del tamaño de las células por una pérdida de sustancia celular. Aquí podemos ver una imagen donde observamos un músculo normal y un músculo atrofiado. La distrofia muscular, el concepto básico que se tiene, dice que es un grupo de trastornos que involucra habilidad muscular y pérdida del tejido muscular, las cuales empeoran con el tiempo. La distrofia muscular se caracteriza por un deterioro progresivo de las fibras musculares debido a la falta de una proteína, la cual ya le había mencionado, que es la distrofina. De ahí viene el nombre. No es contagiosa y no puede provocarse por una lesión o una actividad. Las clasificaciones de la distrofia muscular son de varios tipos. Encontramos 9 tipos. La distrofia muscular congénita, la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia muscular de Becker, de Emilie-Dreyfus, la distrofia muscular facio-escapulohumeral, la distrofia muscular del anillo óseo, la distrofia muscular distal, la distrofia muscular miotónica y la distrofia muscular oculofaríngea. La distrofia muscular Duchenne, a la cual hoy estaremos hablando, fue descubierto por Guillaume Benjamin Amal Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad hereditaria con un patrón de herencia de tipo recesivo ligado al cromosoma X, por lo que es mucho más común encontrar en hombres que en mujeres. Es la distrofia muscular más común, afecta a 1 de cada 3.500 recién nacidos. La distrofia muscular Duchenne es causada por un gen defectuoso para la distrofina, que genéticamente el compañero le estará hablando. Ahora veremos la bioquímica de la distrofia muscular de Duchenne. Para comprender un poco lo que es la distrofia muscular de Duchenne, debemos primero ver a la distrofina, que es la proteína que se encuentra ausente en esta enfermedad. Tenemos que la distrofina es una proteína tetramérica que se ubica por debajo de la membrana plasmática. Podemos ver que se une a la F-actina y se une a un complejo de glucoproteínas ubicado en la membrana plasmática, que veremos luego. Entonces, tenemos a la distrofina y para comprender el funcionamiento de esta proteína debemos ver 4 dominios. Tenemos que tiene un dominio N-terminal, que se encuentra señalada en esta imagen, que se encarga específicamente de unirse a la F-actina o actina fibrilar. Luego tenemos un dominio C-terminal que se une al complejo de glucoproteínas. Tenemos también un dominio rico en cisteínas. Este dominio se encarga de que la proteína distrofina interactúe con el complejo de glucoproteínas. Y por último tenemos al dominio central o Rod domain, que es sumamente importante para el funcionamiento de la proteína. ¿Por qué? Porque esta parte o este dominio de la proteína tiene una propiedad elástica por el hecho de que esta porción de la proteína se encuentra enroscada entre sí o en forma helicoidal. ¿Y cómo hace la distrofina para cumplir esa función? Tenemos entonces la distrofina en esta imagen marcada en rojo. Esta distrofina, como ya dijimos, se une a la actina y al complejo de glucoproteínas. Para el mejor estudio de la función de la distrofina, vemos que la distrofina no actúa de forma sola, es decir, actúa con un complejo de glucoproteínas específicas que se unen a la distrofina y a la membrana plasmática. Tenemos en esta imagen que este grupo se subdivide en un grupo de sarcoglicanos y distroglicanos. El que está marcado en amarillo es el complejo de sarcoglicanos. Este complejo de glucoproteínas se encarga de unir a la distrofina con la membrana plasmática, y el que está marcado en azul es el complejo de glucoproteínas sarcolémicas o sarcoglicanos. Este complejo se encarga de unir a la distrofina con la laminilla y a la vez con la lámina basal. Entonces, ¿qué ocurre en la distrofia muscular de Duchenne? A falta de distrofina tenemos que existe una ruptura del sarcolema. Esta ruptura ocurre cuando el músculo se contrae de tal manera que no existe la proteína de distrofina y existe una ruptura del sarcolema por el aumento de tensión.
Entonces, tenemos que en esta ruptura de sarcolema existe un aumento de calcio dentro de la célula. Entonces, en partes específicas de la membrana plasmática o sarcolema existe una entrada de calcio. Y esta entrada de calcio activa a muchas proteínas, pero nos interesa la calpaína. ¿Por qué? Porque la activación de la calpaína produce apoptosis celular. Entonces, tenemos la muerte celular. Y por último tenemos una pérdida grande de sustancia. Una de las sustancias que nos interesa es la CK. Normalmente se encuentra dentro del músculo, pero cuando ocurre una ruptura de la membrana plasmática existe una expulsión de esta proteína. El aumento de esta proteína se puede utilizar para diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, para entender un poco cómo se adquiere la distrofia muscular de Duchenne, veremos que es una enfermedad hereditaria o en algunos casos existe una delección del gen de la distrofina que luego puede ser heredada. Tenemos que el gen de la distrofina se ubica específicamente en el locu XP21. Es un ARN mensajero de 14 kilobases y como dijimos, la enfermedad se produce por una delección o mutación del gen de la distrofina. Y esta delección o mutación es transmitida hereditariamente. Ahora veremos un poco el patrón de herencia de la distrofia muscular de Duchenne. Como dijimos, este gen de la distrofina se encuentra específicamente en el cromosoma X. Entonces, tenemos que el portador del gen defectuoso de la distrofina va a ser el cromosoma X, que en este caso puede ser heredado por parte del padre o de la madre. Tenemos que el 25% de las niñas nacidas pueden nacer sin el gen defectuoso de la distrofina, es decir, su madre puede ser portadora del gen, pero la niña no poseerá el gen de la distrofina. Luego tenemos el otro 25% de las niñas será portadora del gen defectuoso de la distrofina, pero no poseerá la enfermedad. ¿Por qué esto? Porque debido a que la mujer tiene un cromosoma X con el gen de la distrofina capaz de producir la proteína distrofina. Luego tenemos en el caso de los niños. En el caso de los niños, cuando la madre es portadora, tiene un 25% de probabilidad de no ser afectado, es decir, de no poseer el gen defectuoso de la distrofina. Y luego tenemos el otro 25% que posee el gen defectuoso de la distrofina y la enfermedad. ¿Por qué esto? Porque el niño tiene la capacidad de producir la proteína distrofina. Entonces veremos que la distrofia muscular de Duchenne afecta principalmente a varones. El diagnóstico debe ser realizado por un especialista neuromuscular que evalúe al niño clínicamente antes de los 5 o 6 años de edad, pero puede ser sospechado mucho antes, teniendo en cuenta los antecedentes familiares, que si algún familiar cercano tuvo o no la distrofia. También tenemos disponible los análisis de la creatina quinasa, también llamado análisis SK, la electromiografía, los análisis genéticos y por último la biopsia muscular. A continuación estaremos hablando de lo que es el análisis de la creatina quinasa y los análisis genéticos. El análisis de la CK se realiza extrayendo sangre mediante una venopunción aproximadamente 10 ml. Una vez obtenida la muestra, se analiza laboratorialmente. Después de tener los resultados a mano, se compara con los valores normales, que en un niño de 1 a 5 años es de 0,3 a 0,6 miligramos por decilitro. ¿Por qué doy a un niño de 1 a 5 años? Porque como dijimos, el diagnóstico debe ser realizado antes de los 5 años de edad. Para sospechar de una distrofia muscular de Duchenne, la creatina quinasa debe estar tan elevado hasta 10 a 50 veces mayor de este valor normal que ya mencionamos. Los análisis genéticos, como que la mayoría de las distrofias tienen bases genéticas, por lo tanto son necesarios los análisis genéticos. Tenemos disponibles los siguientes, que son la PCR, que es la más disponible, pero tiene la desventaja de que solo detecta delecciones y no cubre todo el gen.
tenemos la MLPA y la MAPH. Esta sí detecta deleciones, duplicaciones y abarca todo el gen. También tenemos el SCYP, que detecta deleciones y proporciona una secuencia de datos, pero la desventaja de estos últimos tres es que no se encuentra disponible universalmente, por lo que siempre se recurre a la PCR. Antes de entrar en esta parte donde estaremos hablando de signos y síntomas, es importante resaltar la diferencia que hay entre ambos. Un signo es un dato subjetivo observado por el profesional o por el médico, y un síntoma es una característica que el paciente le refiere al médico. Entre los signos encontramos al músculo cardíaco anormal, también llamado miocardiopatía, insuficiencia cardíaca o arritmias, deformidades del pecho, la espalda, que es llamada escoliosis, pérdida de masa muscular. Esto se debe a que crecen desproporcionalmente los músculos de los glúteos, la pantorrilla y el hombro, que después son reemplazados por tejido adiposo. Deformidades musculares, trastornos respiratorios que incluyen neumonía, dificultad al deglutir, y en algunos casos muy avanzados es necesaria una respiración artificial o asistida. Por último tenemos el signo de Bowers, que es el más característico, que es donde a la criatura le cuesta ponerse de pie, por lo tanto camina, gatea, y cuando logra ponerse de pie vuelve a caer y repite el mismo ciclo. Y cuando logra ponerse de pie camina costeándose como un pato. Síntomas. Entre los síntomas tenemos el cansancio muscular, también llamado fatiga, problemas en el aprendizaje, en la concentración, que no es progresivo, un retardo mental, debilidad muscular, que sí se hace progresivo, por lo que el niño a los 12 años ya necesita silla de ruedas. Tratamientos. Es importante mencionar que la distrofia muscular de Duchenne no tiene curación. Lo que se hace es tratar de paliar y darle una mejor calidad de vida a los niños. Para ello son utilizados la fisioterapia, que consiste en terapias ocupacionales, logopedias y psicomotricidad. Y también tenemos los glucocorticoides. Los glucocorticoides lo que hace es enlentecer la pérdida de fuerza muscular, también ayuda a estabilizar las funciones pulmonares y previene la escoliosis. Podemos hablar de la terapia génica. ¿Qué es la terapia génica? La terapia génica es tratar de introducir la copia del gen correcto dentro de las células, pero hasta estos días se ha conseguido solo introducir este gen en ratas, perros y gatos, porque en el ser humano al introducirlo causa muchas otras desventajas por el tamaño que tiene este gen.